Bueno, bienvenidos a todos, mis camaradas pirata. Acompáñenme, súbanse a este barco y vamos a descubrir los misterios de este mundo. La historia de One Piece. Una de las cosas más interesantes desde hace muchos capítulos ha sido el siglo vacío. Y aquí nos cuentan no solo del siglo vacío, sino nos cuentan de muchos años atrás. Entonces, fue este capítulo, la verdad, el que me llevó a querer abrir este canal. Por motivos personales no lo había podido abrir antes, pero quiero que lo descubramos juntos. Quiero hablarles acerca de lo que yo entiendo de este mural y que lo descifremos juntos. Si ustedes tienen otra interpretación o quieren decir algo, déjenmelo aquí en los comentarios y hacemos un video de lo que ustedes piensan que significa este mural. Pero ahora les voy a dar mi interpretación y lo que creo que significa y por qué es tan importante. Entonces, antes de ir con el mural, comencemos con el relato de los tres mundos. Relato de los tres mundos. Primer mundo. La tierra estaba cubierta de fuego. Las personas sucumbieron al deseo y tocaron el sol prohibido. Los esclavos rezaron y el dios del sol apareció. El dios de la tierra enfureció tanto que junto a la serpiente de fuego cámbrico envolvieron el mundo entero en un muerte y oscuridad. Después de ello, nunca más volvieron a encontrarse. Fin del primer mundo. Segundo mundo. Se sintieron alientos en medio del vacío. El dios del bosque envió sus demonios. Lo único que esparció el sol fueron las flamas de la guerra. La gente de la media luna tuvo un sueño. La gente de la luna tuvo un sueño. Los humanos mataron al sol y se convirtieron en dioses. El dios del mar se puso furioso. Después de ello, nunca más volvieron a encontrarse. Fin del segundo mundo. Tercer mundo. En medio del caos hay un vacío. Una inconveniente sombra del pasado recuerda el día prometido. La voz de la media luna puede escucharse. El dios del sol baila y ríe mientras conduce al mundo hacia su fin. El sol regresará y traerá consigo un nuevo mañana. Después de ello, seguramente volverán a encontrarse. Fin del tercer mundo. Bueno, ¿qué podemos sacar de esto? ¿Qué conclusión tenemos? Muchísima información, muchísima, muchísima. Pero desglosémoslo en partes. Comencemos con el primer mundo. ¿Listo? La tierra estaba cubierta de fuego y las personas sucumbieron al deseo y tocaron el sol prohibido. Es lo primero que se nos dice. El fuego no puede ser necesariamente literal. En el mural vemos un montón de edificios, que indica una civilización mucho más moderna que la que hay actualmente en One Piece. ¿M? Pero las ambiciones de los seres humanos fueron demasiadas, nos quiere decir esto, y tocaron el sol prohibido. Entonces, la ambición de los humanos fue tanta que los llevó a alcanzar el sol. Pero habían esclavos, y cuando rezaron al dios del sol, apareció. Entonces, por una parte tenemos que las personas fueron tan codiciosas que llegaron a algo prohibido, y que los rezos de las personas que eran esclavas en ese entonces causaron que apareciera el dios del sol. Y por lo que vemos en ese entonces, el gobernante era como el dios de la tierra, que se puso tan enojado que invocó a una serpiente de fuego para envolver al mundo entero en una muerte y oscuridad. Y después de eso no se volvió a saber nada más ni de la serpiente de fuego ni del dios de la tierra. Ahí acabó el primer mundo. Ese fue el fin. Ahora bien, viene el segundo mundo, que estoy convencido que el segundo mundo es el siglo vacío. Primer mundo, lo que había antes del siglo vacío. Segundo mundo, el siglo vacío. Y tercer mundo, el actual. Y ya vamos a ver por qué. Fíjense, se sintieron alientos en medio del vacío. ¿M? El dios del bosque envió a sus demonios. Y lo único que esparció el sol fueron las flamas de la guerra. Aquí está, guerra. ¿Qué hubo en el siglo vacío? Una guerra. Sabemos que ya hemos conocido gente, pues, familiar, ¿no? De Joy Boy. Sabemos que Elmet
conoció a Joy Boy y estaban en guerra, ¿sí? Sabemos por un lado que 20 países se unieron al gobierno mundial para combatir esta guerra. ¿Y quién era el líder de la otra parte? El dios del sol, Nika, seguramente Joy Boy. Eso significa que el sol esparció flamas de guerra y por eso vemos que por una parte a veces se le representa como un guerrero. No porque fuera una persona bélica que le gustara pelear y matar, sino porque tenía que haber guerra para poder traer paz y un nuevo mundo, pero perdieron esa guerra. ¿Mm? Entonces, lo primero que se nos dice es la gente de la media luna tuvo un sueño. Yo interpreto esto como los lunaria. ¿Listo? Y la gente de la luna tuvo un sueño, la luna completa. Sabemos que hay gente que vive en la luna. Seguramente sean una especie de eruditos, sabios o algo por el estilo, pero sabemos que en One Piece hay gente en la luna. Es más, en él está con ellos en este momento y tienen un arca en este momento. Entonces, en cualquier momento los podemos volver a ver. Y fíjense lo que dice a continuación. Los humanos mataron al sol y se convirtieron en dioses. Los humanos mataron al sol y se convirtieron en dioses. ¿Mm? Y el dios del mar se puso furioso. Después de ello, nunca más volvieron a encontrarse. ¿Quiénes no se volvieron a encontrar? El dios del bosque y el dios del mar. Interpretación complicadísima, pero que entiendo yo. Fíjense en esta parte. Se sintieron alentos en medio del vacío. El dios del bosque envió a sus demonios. Dios del bosque y demonios. ¿A qué les suena? Bueno, ya les dejé pensar un poco. A mí me suena a Akuma no Mi, fruta del diablo. ¿De dónde viene? De un bosque, de un árbol. ¿Cualquier árbol? No, un árbol aún más único que el árbol Adán. Entonces, ¿eso qué significa? Que seguramente fueron el fruto de un dios. ¿El dios del qué? El dios del bosque. ¿Y qué produjo? Demonios. ¿Cómo se llaman las Akuma no Mi? Las frutas del diablo. En inglés es las frutas del demonio. Akuma es demonio en japonés. Entonces, fíjense, envió sus demonios. El dios del bosque envió sus demonios. ¿Qué envió el dios del bosque? En sentido literal y metafórico, las frutas del diablo. Eso envió el dios del bosque, frutas del diablo. Ahora fíjense, los humanos mataron al sol y se convirtieron en dioses. ¿Quiénes se creen dioses hoy en día? Los Tenryubito. El gobierno mundial ganó esa guerra. Entonces, los Tenryubito de ese entonces, que seguramente no eran unos papanatas, sino eran gente mucho más inteligente, mucho más fuerte y mucho más conocedora, ganaron la guerra y mataron al sol. O sea, ¿a quién mataron? A Joy Boy, es decir, a Nika. Y ahora fíjense qué es lo contradictorio y aquí es donde yo tengo mis dudas de no estar seguro de algo. ¿Mm? El dios del mar se puso furioso. ¿Contra quién se puso furioso? Contra los seres humanos. ¿Y qué ocurrió en ese entonces? El mundo se inundó. Recordemos que el mundo de One Piece, por ejemplo, el planeta Tierra, el nuestro, es 70% agua. Si no estoy mal, el mundo de One Piece es 90% agua. El mundo se inundó completamente. ¿Por qué? Por la ira del dios del mar. Después de ello, nunca volvieron a encontrarse. ¿Quiénes no se volvieron a encontrar? El dios del bosque y el dios del mar. ¿Por qué no se volvieron a encontrar? Porque recuerden que cuando un usuario cae al mar, nunca más puede nadar. Entonces, esto soy seguro que esto fue un castigo del mar por haber matado al sol. Este fue el castigo que se le impuso a los demonios enviados por el dios del bosque por haber matado al mar. Por haber matado al sol, perdón. El mar les impuso este castigo por haber matado al sol. Y finalmente, el tercer mundo en el que estamos. En medio del caos hay un vacío. Una inconveniente sombra del pasado recuerda el día prometido. Listo, ¿qué es la inconveniente sombra del pasado que recuerda el día prometido? Los poneglyph, porque son una sombra que no se puede destruir ni nada por el estilo. La voz de la media luna puede escucharse. Bueno, esto sí todavía no, esta parte de la media luna, todavía no sé quién vendría a ser la media luna, pero bueno.
Fíjense, el dios del sol baila y ríe mientras conduce al mundo hacia su fin. El sol regresará y traerá consigo un nuevo mañana. Después de ello, seguramente volverán a encontrarse. Entonces, ¿quiénes se van a encontrar? El dios del sol y el dios del mar. Y quién sabe si el dios de la tierra o el dios del bosque. ¿Listo? ¿Y qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre acá? ¿Qué ocurre acá? El dios del sol baila y ríe. ¿Quién ríe y quién baila? Luffy. ¿Como quién? Como Nika. Los gigantes hablan de que va a destruir el mundo. Nika va a destruir el mundo, pero para ellos no es algo malo, para ellos es algo bueno y positivo. ¿Por qué? Porque después de destruirse este mundo, el sol regresará y traerá consigo un nuevo mañana. O sea, tienen que destruir lo que ya hay para algo mejor. Entonces, por eso para los gigantes que Nika sea un guerrero que va a traer la destrucción. Para algunos puede ser algo malo, pero no es algo malo, es algo positivo para ellos, al menos para los primeros gigantes, porque implicaba un nuevo mañana y después volverán a encontrarse. Muchísima información, muchísima, muchísima información y todavía no hemos pasado al mural. Aquí yo tengo una confusión inmensa entre quién es quién y quién no es quién. Y ahorita les voy a dar mi teoría de que siento yo que quién es el dios del bosque. Creería yo que el dios del bosque, ¿quién podría ser? Uy, es que tengo, no sé, tengo muchas dudas. Yo diría que de pronto el dios del bosque podría ser Im. Y ya les voy a explicar por qué. Yo diría que podría ser el dios del bosque Im debido a que si ustedes se dan cuenta, el Gorosei eran demonios. Y si se dan cuenta, desde lejos, Im los pudo destruir a San Júpiter, creo que era. Lo pudo destruir. Y si ellos tenían una Akuma no Mi, o el único que puede matar a un demonio, ¿quién es? El dios del bosque. Entonces, por eso yo diría que de pronto Imu es el dios del bosque. El dios del mar, no tengo ni idea de quién puede ser. El dios del sol actualmente es Luffy. Pero fíjense que hay otro dios, el dios de la tierra. Para mí, ¿quién es el dios de la tierra? Kurohige. Para mí, Kurohige es el dios de la tierra. Y ahí vamos a unir primer, segundo y tercer mundo. ¿Mm? Kurohige, Im y Luffy. Pero bueno, eso es una teoría. Continuemos. Vamos a dividir esto en dos partes. Primera parte, este pedazo del mural. Segunda parte, este otro pedazo del mural. Y bueno, vamos allá. Lo primero que yo quiero hablarles es de las partes que vemos en el mural. O sea, en este mural de acá, vemos un montón de cosas y se las voy a ir explicando uno a uno. ¿Qué es lo primero que vemos? En el mural, fíjense, ¿quién está acá? Emmet. Puede que fuera toda una raza, puede que fueran cosas tecnológicas, puede que fueran seres vivos, pero el caso es que este gigante es un gigante de hierro y es Elmet. Y lo conocemos. Ya murió, pero estaba en esta zona. Elmet, ¿listo? Y aquí lo podemos ver. Es lo primero que vemos. Esta raza o esta persona, porque puede que fuera únicamente un único individuo y fuera Emmet. Lo siguiente, algo que me llamó mucho la atención son estos muñequitos. No sé si son personas, no sé qué pueden ser. Para mí, estos que están acá son Sunisha. Son la maldición que le dieron a Sunisha. Porque vemos unos muñequitos con agua montados encima de una ballena. Curiosamente, ¿cuál es el único lugar que vemos con una ballena, con un árbol hecho de una ballena? En Sou, ¿cierto? Encima de Sunisha. Entonces, para mí, esta ballena, que yo digo, eso sí teoría mía, puede ser el primero de los ancestros de la Laboon, de estas ballenas gigantes, fue convertida en un elefante.
y obligada a vagar por el mar. ¿Por qué? Un elefante no puede nadar. Ella es una ballena. Sería feliz nadando en el mar, pero fue obligada a caminar por el mar, es decir, apenas a sentir un poco, a sentir un poquito del agua, a estar todo el tiempo viéndola, pero a no poder disfrutarla, a tener que cada cierto tiempo coger su trompa y echarse un poquito de agua por encima. Y tras del hecho, como una burla, le pusieron un árbol encima que no puede ni ver con la forma que tenía hace muchos años. Entonces, yo creo que esta es la maldición que le impusieron a Zunisha. Era una ballena que fue convertida en un elefante para alejarla del mar. Y tras del hecho le pusieron como burla esta estatua. Esa es mi teoría, que originalmente Zunisha es una ballena. Lo siguiente que vemos minks. Fíjense, esto de acá parece un zorro o un lobo y esto de acá una especie como de perro o ardilla. O más bien, un gato y un perro, como Inuarashi y Nekomamushi. Entonces, siguiente raza que vemos, los mink. Y lo que les digo, la ballena que para mí es Sou. O sea, esta ballena de acá es lo que hoy en día es Unisha. Entonces, vemos a los mink. Aquí vemos a los mink. Bueno, poco más tengo que decir yo ahí. Lo siguiente que vemos, personitas pequeñas con una cola en forma de una ardilla. Pues esto qué va a ser? Va a ser un tontata. Entonces aquí vemos un tontata. También poco más tengo yo que decir de los tontata respecto a que aparecen aquí. Siguiente, fíjense que en el arco de tanto Nika como en el barco podemos ver este símbolo que es similar a un sol. Curiosamente, ¿quién tomó este emblema? Fisher Tiger y los Piratas del Sol. Entonces vemos que es el emblema del sol, de los piratas sol. Y aquí los vemos, sirenas, yojines y peces. ¿M? Otra raza que peleó del lado de Nika. Continuemos. Siguiente que vemos, una vez más, gente que peleó del lado de Nika. Y por eso ellos se aislaron. Al perder la guerra se aislaron. Y aquí vemos, bueno, un shuriken representando a un samurái y una katana perdón, un shuriken representando a un ninja y una katana representando a un samurái. Entonces aquí vemos representado al pueblo de Zhou. ¿Sí? El pueblo de Zhou, ninjas y samuráis, aquí están representados. El pueblo de Wano, perdón. Aquí vemos el pueblo de Wano representado en el mural. Aquí puse uno de los piratas bestia, vicecapitán de Kaido. Me encanta el diseño de este señor. Y bueno, curiosamente le di más protagonismo que a la imagen en sí misma, pero bueno, fíjense qué vemos acá. Alas y fuego en la cabeza, alas y fuego en la cabeza. Esto tiene pinta de media luna, entonces a ellos son a los que yo interpreto como la media luna, aunque es lo que menos seguro estoy. Y aparte se llaman lunaria. Entonces, para mí yo los asocio con la media luna de el relato de los tres mundos. Entonces, aquí los tenemos, los lunaria. Siguiente que vemos, los gigantes y gigantes antiguos o gigantes medio demonios. Aquí vemos a los gigantes normales, bueno, en cual tiene cuernitos, pero bueno, a los gigantes los vemos aquí por estos lados. Son gigantes, tienen, bueno, aunque este tiene un casco, fíjense, casco, espada y escudo, gigantes. Y por este lado vemos a alguien que se parece muchísimo a Loki, muchísimo, muchísimo a Loki, se parece demasiado a Loki, y vemos que tiene cuernos, como podían ser Oars, Oars Junior o Loki, o Geralt, el papá de Loki. Y aquí lo vemos. ¿Listo? Y bueno, lo último que vemos es a este señor, a Luffy. Bueno, no a Luffy, a Nika, al Nika original sosteniendo el escudo. Pero pues bueno, se ve claramente que es Nika, que actualmente es Luffy. Pero bueno, ¿m? Vemos que es el que está dirigiendo el ataque contra este coloso,
que a mi parecer yo digo, este coloso es el dios de la tierra. ¿M? Y aquí tiene el sol, porque si recordamos que dice la historia, dice que robaron el sol. Y fíjense, este monstruo gigante tiene aquí un sol. Y aquí está como el bando enemigo, si se dan cuenta. Aquí está como el bando contrario. El bando contrario. Y bueno, no se los mencioné, pero bueno, para mí uno de estos deben ser los habitantes del cielo, pero no les vi características similares, entonces no los coloqué. Y fíjense, este es como el bando opuesto, el bando enemigo, que suelen ser personas normales. Y aquí vemos al dios de la tierra. Bueno, ya continuaremos con este análisis en una segunda parte, para no hacer el video tan largo.